Había una vez una monarquía, un castillo y muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Jorge Sepúlveda y Víctor Schwenke ya están contigo. Aquí comienza Reyes del Drama. Capítulo de Reyes del Drama estamos con una queridísima actriz a quien recordamos en teleseries de los 90 y también en producciones posteriores, contemporáneas. Vamos a hacer una comparación. ¿Cómo fue esa época versus la actual? ¿Cómo es lograr interpretar a un personaje tan querido como María Luisa, por ejemplo, o a esas villanas de los 90, como el caso, por ejemplo, de Oro Verde? Estamos con Viviana Rodríguez hoy en Reyes del Drama. Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ustedes. Muy bien, feliz de tenerte acá, por fin lo logramos. ¡Ay, que nos costó! Sí. Es verdad que nos costó. Sí. Oye, Pero Viviana, por fin, qué bueno. Queríamos repasar un poco tu carrera, saber un poco cómo partiste, cómo fueron tus inicios. Investigando por ahí, nosotros nos enteramos de que Alicia en el País de las Maravillas fue tu primera obra de teatro. Un cuarto básico. ¿Cómo fue este inicio en el mundo de la actuación? En cuarto básico, tú sabes que Alicia en el País de las Maravillas fue una obra musical que montó una profesora, con todos los derechos que implicaba, y éramos un curso entero, y hubo que audicionar para Alicia, delante del curso completo. Y yo era re tímida en el colegio, tenía serios problemas entre las crisis de pánico y el cuento, y audicioné para Alicia, porque la profesora me dijo, tenía una compañera que era un talento y una belleza y cantaba hermoso. Y por unanimidad mi curso me eligió a mí. Ya. Debe haber sido por el tamaño. Claro. O sea, eras bien querida también, probablemente ahí eventual presidenta de curso. No, cero, nada. ¿Cero? Ya. Era lo más tímida que hay en el colegio. Ya. Oye, y de ahí me imagino que se empezó a soltar esta timidez. Y ahí a mí me para otro lado. encantó. ¿Sabéis qué pasa? Que no se suelta la timidez, pasa una cosa curiosa. Uno es una persona arriba del escenario y una persona distinta en la vida real. Yo me considero una persona bastante introvertida en mi vida real, en mi vida personal guardadita. Me ponís una cámara y eso se me olvida. Entonces creo que sí, que aprendís eso, que te subís al escenario y como eres otra persona, arriba del escenario brotan cosas tuyas que a lo mejor en tu privacidad era más difícil mostrar. Entonces yo creo que sí, que eso abrió un camino a que la actuación fuera un camino a poder expresarse en cosas que sentadita en el escritorio entre mis compañeros era más difícil. Claro. O sea, me imagino que, por ejemplo, eres de esas que en la calle, si alguien se te acerca, por ejemplo, a pedir una fotito, un autógrafo, igual te da como un poquito de pudor. No, me la saco, ¿No? soy súper gente. ¿Sí? Yo creo que yo tengo un cariño con el público, tengo un cariño con la gente en general y sobre todo con la María Luisa recibí tanto amor y cariño en la calle que me hice una fotito y yo me la saco feliz, encantada, con una sonrisa grande. Para uno como actor eso es un aplauso. Ya. No Te llena eso. Sí, no estorba. Hay un cariño que recibís cuando te piden esa fotito. Y ese cariño es muy bonito de recibir. Oye, Viviana, me imagino que, claro, una cosa era hacer teatro en el colegio, en cuarto básico, pero después pasan palabras mayores cuando decides estudiar teatro. Tu familia te apoyó. ¿Cómo era ser una chica que venía de un colegio como el Nido de Águilas a estudiar teatro en la Universidad de Chile? ¿Fue bien visto? Casi una contradicción vital. ¿Ah? Claro. Y una contradicción vital en mi colegio. Era curioso. Ahora hay hartos actores ahora en el colegio. Ahora. En esa época era curioso. Era qué le pasó a esta mina. Yo después también guardé un poquitito en secreto mi querer ser actriz. Y llegué a volver a retomar la idea porque el primer año en la preaptitud académica me fue como las pelotas. Entonces, como por suerte ya no ponían tanto asterisco, decidí ese año probar por fuera, no entrando a la universidad, si realmente actuar era lo que quería. Y entré a un instituto, un semestre. Y ahí yo dije, si quiero ser actriz, voy a preparar la preaptitud académica y con un tremendo puntaje, mi segunda vuelta, decidí postular a teatro y a teatro. Y ahí hubo un poquitito crisis.
Como, Ah, no, espérate, con ese puntaje. Ya. Y yo dije teatro 1, teatro 2. Y el resto hice una raya para abajo en las postulaciones y postulé a teatro en la Universidad Chile, en la Chile de la Católica. Y yo quería estudiar en la Chile. Yo quería la Chile. Por una cosa mía, política de ese momento, un montón de cosas así. Yo quería la Chile y en la Chile era el primer año que abría la carrera después de haber estado cerrada durante la dictadura. Y entonces era como un hito importante entrar a la Universidad de Chile en ese minuto. Así que tomé el primer día de la Católica y el primer día de la Chile, y después la Chile te cortaban, postulábamos 160 y después cortaban a 50, y esos 50 tomaban la prueba hasta el final. Y cuando ya aquí entre los 50, yo dije, hasta aquí llego con la Católica, no fui más, la Chile en la universidad voy a entrar. Así. buenísimo. Ya. ¿Y cómo fue la experiencia de Enfocado. estudiar ahí en la Universidad de Chile? ¿Hay algunos compañeros que al día de hoy hagan teleseries o La Paula son Zúñiga relacionadas? y Daniel Alcaíno son compañeros míos de curso. Y Mm. Pancho Melo estaba en la universidad en esa época también, y estaba, ¿quién más era de la universidad? La Paula Volpato. Ya, tremendo. Somos varios de la O sea, Universidad de buena Chile. generación. Ellos eran de la época en que la universidad estaba cerrada y se abría ellos egresaron el año que yo entré, con un montaje lindísimo, el Marat Sáez, lindísimo, dirigido por Fernando González. Ujú. Oye, Viviana, ¿cómo fue este paso por la universidad hasta llegar a ya, ok, estoy fuera, terminé la carrera, vamos por el trabajo? ¿Cómo fue ese primer casting? ¿Lo Nunca recuerdas? terminé la carrera. Ya. Ya, ¿Qué claro, voy a pasó? partir por ahí. Nunca Ya. terminé la carrera. Yo en penúltimo año de la universidad, mi profesor, yo hice un tranvía llamado Deseo, tenía que tenerme el pelo rubio y en esa época yo usaba el pelo moreno. Ya. Y yo dije, no, me lo voy a teñir, voy a ir a buscar una peluca. Entonces el profesor me dijo, si tú buscas una peluca que yo no note que es una peluca, yo te acepto la peluca. Mm. Y fui donde el Pato Araya, que había sido mi peluquero de toda la vida, esto es mucho antes de entrar a la televisión, porque yo usaba el pelo corto y el Pato Araya cortaba el pelo cortito, precioso, un maestro. Y, y estaba poniéndome la peluca, probándome la peluca para ir a presentársela a mi profesor, y estaba en la peluquería la Ruby Gumpers, que era en ese momento la directora de Canal 13. Y ellos estaban pegados en un casting con un personaje que no habían podido dar, y habían casteado todo Chile y habían buscado por todos lados y no habían dado con el personaje. Y ella estaba sentada mirando que esta niñita era actriz, estaba yendo a la escuela, y le preguntó al Pato, le pidió al Pato mi teléfono. Y me llamó Ricardo Vicuña a mi casa. Me dice, hola, soy Ricardo Vicuña, ¿tú sabes quién soy? Yo, de la Universidad de Chile, que iba a ser actriz de teatro, puro y Ujú. duro, no sabía quién era Ricardo Vicuña. Y le digo, la verdad es que no. Me dice, yo soy director de teleserie, me gustaría, tengo una propuesta que hacerte bien curiosa, yo a ti no te he visto. Entonces me gustaría que vinieras porque quiero hacerte un casting. Oh. Qué Y emoción. así sí, fui a hacer el casting como quien fue, yo fui a hacer el casting como que casi iba a conocer la televisión. No Ya. tenía interés ninguno de entrar a la televisión, no estaba en mis planes, yo no lo había pensado. Entonces fui a un casting muy relajada. Y cuando salí del casting me dijo, cuando terminé el proceso, me dijeron, te vamos a pedir una cosa súper curiosa. Queremos que firmes contrato con nosotros, pero nosotros todavía no te vamos a decir el papel, porque tenemos dos personajes y todavía estamos debatiendo en cuál de los dos darte. Así entré a la tele, en realidad por un cuevazo. Ya. ¿Y qué pasó ahí? Claro, firmas contrato y tienes un tranvía llamado Deseo. ¿Qué pasó con eso? Hice mi escuela, me fue el descueve Ya. me dejaron usar mi peluca, que era preciosa, Ya. y me fue súper bien en ese examen de actuación. Y ahí ya dejé la universidad, traté de reincorporarme un año más tarde, después de haber hecho la primera teleserie, y en un traspapele de los papeles para pedir la reincorporación, nunca me Ujú. avisaron que estaba aceptada mi reincorporación. Y yo me quedé como a la Ya. espera, y llegó la otra teleserie, y después la otra, Y ahí ya. y nunca supe. Sabéis que un día me encontré con un profesor, una directora de la Facultad de Artes de la Chile, que me dice, ¿sabéis que tu reincorporación te aceptó hace como 5 años? Nunca supe, le dije. Todavía estoy Ya. esperando que me avisen a ver si puedo llegar a terminar mi carrera. ¿Te Así que gustaría sí, hacerlo así como simbólicamente?
terminar, titularme en la Chile, Sí. sabéis que es una cosa que tengo pendiente en mi vida, un Ya. título profesional, más allá de poder, porque ¿qué pasó? Yo después seguí de largo y después me vine a Estados Unidos y estudié en Nueva York. Yo dije, yo tengo un pendiente con mi carrera y vine y estudié un año y tanto en Nueva York y después estuve en Los Ángeles estudiando preparación de casting y todo eso. Después me tomé casi 2 años de estudio, pero tengo un pending con ese título, no por colgar el título de actriz, sino que porque te juro que hay tantas cosas que estudiaría en esta vida y Ah, posgrados son más fáciles que desde un grado. Entonces, ese es un pendiente en mi vida que a lo mejor un día si la vida me da la posibilidad y el tiempo ahora, porque ya después te va agarrando una cosa que se llama la máquina del tiempo también. Y ahí uno se va pegando en eso, pero si yo, hay veces que he echado de menos tener un título profesional. me imagino. Oye, Viviane, ¿cómo fue Doble Juego, esta primera teleserie donde te dan un personaje en situación de discapacidad? Antonia sabía que había tenido un accidente. ¿Cómo fue esta llegada a la Fue televisión? curiosa esa llegada a la televisión, fue súper curiosa, porque primero que yo partí sin moverme, entonces la tele Sí. era muy curiosa que de repente era primera vez en muchos años que debutaba una actriz nueva en Canal 13, y al mismo tiempo al otro lado debutaba la Ángela Contreras con Ámame, que nos Sí. reventaron. Y yo partí muda en una silla de ruedas sin hablar, sin hacer ni un gesto. Y fue una curiosa experiencia ese primer año en Canal 13, fue una curiosa experiencia. Tuve mi primera censura con una foto que me sacó Poirot, que era la de las paletas, que eran unas fotos preciosas. Nosotros teníamos la cueva en esa época que la foto la sacaba Luis Poirot, o sea, no era menor el nivel de lo que eran las teleseries de esa época. Y, y tuve mi primera censura de Canal 13, ¿sabes? Por un lunar, que tuve que volver a sacar la foto, porque se veía. Censuraba harto Canal 3 en esa época, parece. Sí, sí, censurado, teníamos censura. Había censura, la Iglesia Católica era poderosa en esa Sí, época también. sí. Veníamos recién saliendo de la dictadura militar, también había un montón de cambios que iban recién como súper suavemente en un proceso de apertura. Exacto. Pero Oye, fue una linda experiencia, fue una linda experiencia, además que trabajar con tremendos actores, trabajé con la sí, Gloria Lazo, el Pato Achurra, eran tremendos actores, Cristian Campo, que para mí era como Cristian Campo en esa época, era como que a mí me hubieran puesto a Brad Pitt al por El frente, galán. supuesto. parte, o sea, entonces fue como bien especial esa teleserie, fue bonita la experiencia. Y después de eso viene Top Secret, después llegas a TVN con un protagónico, Juegos de Fuego, que yo me acuerdo de esa teleserie porque Yo amé ese personaje. era buenísimo, un personaje buenísimo. Yo me acuerdo que tenía una TV y novelas donde salía en la portada y mostraban todo el backstage de cómo se grabó el accidente final con el Oh, que el macabro. muere Moira, tu personaje Moira Spencer. ¿Cómo fue ser parte de esta tremenda teleserie en un canal que la llevaba en esa época, que le iba súper bien a TVN? La Y el cambio llevaba, del la 13 llevaba. a TVN. Sí. ¿Mm? El cambio también, pues, del 13 a TVN. Sí, y de hecho me habían llamado el año anterior para hacer una teleserie en que yo iba a ser la antagonista de la Ángela. Y yo ya tenía acuerdos con Canal 13 y no me quise ir. Y con acuerdo, no estaba firmado el contrato, pero ahí me quedé. Y la Moira esa fue una producción lindísima. Yo a la Moira la recuerdo con mucho cariño, hay mucha gente que la recuerda con mucho cariño hasta el día de hoy. Moira Spencer fue como un hito para mucha gente. Em, de hecho, era un personaje tan querido que la mataron porque en esa época los antagónicos no podían quedarse con los protagónicos. Y la Claro. mataron porque la gente quería tanto a esa pareja, si era insólito. Y era la mala con el bueno, si era una cosa muy rara. Y era mala como un natre. Era Sí. mala, mala. Y claro, hicimos ese accidente que fue bien traumático porque lo grabamos con el niño chico arriba del Sí. auto. Fue bien traumático. El niño chico todavía le quedaban escenas que grabar conmigo y no podía entrar al set y verme ese cabro chico. Tengo un trauma hasta el día de hoy. Yo hay veces que quería averiguar qué es de ese niño y si me odia hasta el día de hoy. Y me decía mamá y nos amaba. A mí y a Bastián nos amaba y nos decía mamá y papá en el set. Ya en escenas por grabar después del accidente y se encontraba conmigo en el pasillo y gritaba y corría y se iba volando para el otro lado donde la mamá fue feroz grabar el resto con él. Y estábamos arriba del auto y él estaba arriba del auto encerrado en el asiento y
se logró salir del asiento, el cabro chico lloraba y gritaba, y decíamos, "¿Qué Obvio. está haciendo esto? Este niño es una guagua". Y uno como lo sacaban, lo metían de vuelta en el auto, el camión volvía a empujar el auto, que nos subieron a un auto que estaba chocado, te juro, fue bien traumático. Sí. Pero de hecho había un caballero que iba pasando, camino a su casa y vio el auto y se bajó, casi le dio un infarto ese pobre viejo, weón. Quedó angustiado porque era su hija, él estaba seguro que era su hija, la gente lo Qué trataba de calmar y terrible. explicarle que era una grabación. Y el caballero estaba tan en shock, tan asustado, que no podía escuchar que en una grabación, no veía las cámaras, no entendía, él veía la ambulancia, y fue bien impactante ese accidente. Yo me acuerdo que tenías la cara ensangrentada entera y yo me acuerdo exactamente porque yo, fanático desde niño, leía como todos esos reportajes y te ponían unos líquidos en los ojos, así como de sangre por todos lados y era así Y la súper cosa terrorífico. saltaba y la camilla Sí. sangraba y la cabeza forrada, después los bomberos y el cabro chico mirando. Y era chiquitito, Era si mi hijo súper niño. tenido, de haber Sí, tenido 2 años ese pajarito, de tener un trauma para el resto de su vida. sí. Si no está escuchando, ojalá que nos cuente qué le pasó con él. Oye, Vamos a tratar de buscarlo. independiente del accidente, ¿cómo fue tu experiencia en esta teleserie? Porque fuiste protagónica, villana, algo que Yo amaba hablaba, ese personaje, yo lo algo que, pasé muy bien. Tiene mucha historia, esa teleserie, mucha historia. No, me acuerdo una vez que peleamos con Pesutich y tuvimos que parar el set, estuvimos bien peleados, los dos peleamos dentro del set. Eh, Eran intensas, las grabaciones eran intensas, pasábamos horas de horas de horas de horas grabando. Eh, pero fue una lindísima, era muy bonita esa teleserie. Y grabábamos como en Orcón, la parte exterior sí, era muy bonito. Y la onda que se fue generando con Bastián, había una cosa química que fuimos generando nosotros. Bastián en esa época era pareja de la Mónica Aguirre, que era una reina hermosa, uno era como un tapón al lado de ella. Era como que a uno no lo miraba, pero nosotros fuimos generando una cosa que era totalmente falsa y de la teleserie, ¿ah? Pero que fue que se pasaba para afuera de la pantalla, era muy bonito, muy jugado. Fue una teleserie muy bonita, muy jugada. sí, Ujú. muy buena, y que está completa Oye, en YouTube. sí, sí. Otra que está completa en YouTube, se está retransmitiendo en TVN, Viviana, es Sucupira, que también fue otro fenómeno y comenzó también a cimentar este camino de las teleseries adaptadas desde Brasil, ¿no? Te voy a Donde tú interpretas corregir. Sucupira fue la última teleserie que se hizo adaptada de Brasil. Fue el de último Brasil. guión que se compró brasilero, fue Sucupira. Hubo varias anteriores a Sí, esa, pero la Sí, sí. última fue En Canal Sucupira. 13 sobre todo, ¿no? ¿Mm? En Canal Eh, 13 hubo varias. no, TVN también. TVN También. también. Se usaba mucho el guión brasilero en esa época, como en que todavía no habían formado equipos de guionistas tan grandes como los que fueron apareciendo posteriores, como son la generación del Chasca, del Sebarrao, de Paulillanes. Pablillanes, Sí. de monstruos que existieron, de que están todos en Estados Unidos, de hecho, posterior. Em, en esa época todavía venían saliendo de las teleseries, recién empezando a generar equipos que pudieran producir a ese ritmo, porque también empezó como a hacerse las dos teleseries al semestre. Ujú, Entonces se compraban los guiones brasileños, se adaptaban los guiones brasileños, y Sucupira fue un exitazo en Brasil también. Sí. ujú. Y era muy bonita, era muy entretenida, la verdad es que era, pero fue la primera que se hizo fuera de Santiago, fue la que empezó a marcar la Los estructura de empezar a hacer exteriores. ese elenco de Vicente Sabatini con el que viajábamos. Y ella Sí. fue la primera, y fue en Zapallar, de hecho, no íbamos ni tan lejos. Después viajábamos en avión, este era en auto. Sí. Oye, ahí en Sucupira interpretaste a Sofía Montero, que era hija de Mariana Montero, que era la que postulaba a la alcaldía, digamos, y que estaba en pugna constante con el personaje de Federico Valdivieso, ¿no? Tengo entendido que tú tenías una relación ahí con Álvaro Rudolfi, ¿no? Con Álvaro Rudolfi. Con Con Álvaro Álvaro. Rudolfi. Sí, sí, Sí. sí. Sí, sí, con Álvaro, Álvaro fue mi pareja televisiva como 3, 4 teleseries de corrido. Yo pasaba más tiempo con Álvaro que con cualquiera de mis parejas de esa época. Pero sí, sí, fue mi pareja televisiva un rato largo, Mm. hasta Llorana, que yo dije no quiero viajar más, y ahí paré un rato largo de las teleseries. Pero sí, y era hija de la Delfina Guzmán, Sí. monstruo, maravillosa, la amo, la adoro, Sí. porque no sabéis lo que era trabajar con ella. Sí, lo máximo.
Todo el rato se Era aprende, se desafiante aprende. como actriz, porque es una actriz muy viva, muy rápida con el libreto. Entonces, si no está ahí, yo aprendí a improvisar, a tener que inventar el texto en cualquier minuto con la Delfina. La Delfina era una actriz que tiene su libreto, se lo sabe el después, pero se le ocurrió una cosa arriba del set, la dijo, y tú, pobre que estabas pajaroneando y no llegaste a tiempo. Ya. Era Siempre- desafiante, yo era chica todavía, era desafiante trabajar con ella, yo la amé. Para mí fue de las grandes experiencias televisivas tener la suerte de haber sido hija de la Delfina en esa Un teleserie. aprendizaje, me imagino, gigante. ¿Mm? Un aprendizaje gigante también haber estado con Olvídate, Delfina. olvídate. Además que de una velocidad, o sea, de verdad, no podía ir paviar. Con la Delfina no se puede paviar. Sí. Va siempre arriba, va siempre más rápido. Y matea, tremenda matea. Entonces tampoco podía ir como llegar con la leche, más o menos aprendía, porque te reventaba. Entonces, no, fue una lindísima experiencia trabajar con ella. Yo su Cupira lo recuerdo así como, además que esa época como de oro, como que eran unas tremendas producciones, éramos unos elencos Sí. enormes, y los hoteles enteros para nosotros, era toda una cosa muy glamurosa. Oye, ¿y qué te Sí. parece todo el fenómeno que se da con Sucupira hasta el día de hoy, con las repeticiones? Durante la pandemia también en las redes sociales se crearon Instagram, la gente la pedía, pero así fue tendencia en Twitter incluso, cuando No te empezaron a puedo creer, repetir. mira, yo Sí, soy, créeme que el Zoom me queda grande, o sea, tengo que pedirle a mi hija que me ayude a abrir esta cuestión porque si lo cuando mandan por... empezaron a repetir las teleseries, la gente pedía Sucupira, Sucupira, Sucupira. ¿Por qué se habrá creado como ese amor tan grande por las teleseries de esa época? Tú que fuiste Sí, parte. además que Sucupira era súper mágica la historia. Y esa cosa mágica era como sobre todo en la cuarentena en que todo era tan realista, tan duro, tan Sí. cuadrado, rígido y con tanta mascarilla, la magia era como una necesidad. Entonces me imagino que por ahí habrán dado la necesidad de Sucupira. Oye, y después el año 97 te tocó también compartir con tremendos actores en Oro Verde, donde estuviste ahí con Eduardo Barril, Tito Noguera, Paz Irarrázaval, y además con tu tremenda y querida amiga, admirada Carola Fadi. Me Carola. Ahí Sí, nos hicimos amigas. Ahí nos empezamos a mirar. Nos hicimos amigas en la Pascua. y Ahí eras nos mala con empezamos ella también en esta a... teleserie. Atroz, era su antagónico, po. Sí, Mm. Era sí. su antagónico. Y sí, ahí nos empezamos a contemplar las dos con cara de, me parece que ya me gusta un poco, parece que vamos a ser amigas. Sí, no, ella era tan mágica, era tan mágica Mm. delante de la pantalla. Ella tenía una cosa así, un carisma que era curiosísimo. Le ponía ahí una pantalla, no solo una pantalla, yo me acuerdo, la Carola era bajita, chiquitita, desarmadita, porque era un desastre, mi amiga, adoraba un desastre. Decía que yo era su amiga cuica porque le permitía pulirse. Y súper talentosa además. Sí. Talentosa, y no solo talentosa, te digo que era mágica. Yo caminaba al lado de la Carola y a mí no me miraba nadie. Yo era como si era así invisible. Te lo juro que era increíble. Salíamos a comer de noche y nos quedábamos carreteando de noche en los restaurantes. Yo no existía. No, te Era juro que no ella. existía. Yo no me veía al lado de la Carola me había llegado aquí. No me veía flaca, y era mágica. Ella era un ser humano con una luz de ella adentro, impresionante. No, la Mm. Carola para mí era un ser humano así, yo la contemplaba. Además que era hermosa, Sí. Sí, de cara hecho más nosotros hermosa que la de la hemos, Carola Fa. hemos analizado y como que decimos, si hoy estuviera viva, ¿qué sería de ella? O sea, ¿estaría en producciones internacionales? ¿En qué estaría como actriz, digamos? Nosotros la vemos como ya Sí, de es que estas figuras. sí, ella era tan mágica, pero es como esa generación, Kurt Cobain y demás, es que se morían a los 27 porque Sí, eran demasiado mágicos. Vienen a un corto periodo de vida porque son así de mágicos. Y su sí. pasada parece que por la tierra es así de corta. Entonces no sé si, sí, quién sabe dónde habría estado la Carola, si te digo que era una cosa impresionante. Era impresionante, de verdad. O Ujú. sea, yo le trato de explicar a la gente, yo de verdad era invisible al lado de ella. Oye, y en este compartir también se produjo en Llorana, esta teleserie que también les hizo viajar, no en auto, sino que en avión. Una tremenda producción, ¿eh? Sí, enorme. En este teníamos que volar como en dos aviones y a veces tres para que cupiéramos todo. Llevábamos el avión completo.
entero, entero, entero. En esa época se fumaba. La gente fumaba arriba del avión, era una cosa espantosa. Y nos tenían que trasladar en 2 turnos para llevarnos a todos. Éramos equipos gigantes en esa época. Y claro, la tremenda invasión. Yo creo que nosotros éramos mal en la producción nuestra que la isla completa. La invasión que llegaba allá de TVN. Y ocupábamos un hotel que era un espacio entero, y llegábamos, poníamos las cámaras, ocupábamos, era como que ocupábamos la isla durante esos días. Pero sí, fue una producción increíble. Es que esas producciones eran increíbles. Eran de unos millones de dólares que hoy día no se sueñan. No, eran increíbles. De hecho, yo te voy a decir que primero que nos aprendíamos a pitutar, entonces yo era de las apitutas que volaba en la business. Y junté una cantidad de millas. ¿Tú sabes la cantidad de años que yo volé gracias a las millas de la isla Pascua? Es maravilloso. Entonces era como que eran unas producciones de otro tipo. Pero sí, mágico. Además que la luz de la isla Pascua es una cosa mágica. Entonces yo creo que eso hacía que fuera tan atractivo todo. Y los caballos y el yorgo, y la cosa era como... Y compartir también con estos tremendos elencos, porque se iban repitiendo, digamos, algunos actores y actrices. Es que ese elenco éramos como fijo, ¿ah? Ese elenco era como que nos movíamos bastante de la mano, y ya como que nos odiábamos un poco. Ya como que los chistes eran ya, después la otra era y los mirábamos para afuera de la ventana cuando habíamos dicho que no íbamos a ir, íbamos igual. Éramos como, pasábamos demasiado tiempo juntos ya. Entonces, pero no, eran tremendo elenco, éramos una familia, éramos un familión, uno vivía más cosas con ellos que lo que vivíamos solos en nuestra vida real. Oye, Sí, leí. pasábamos 10 días al mes en la isla Pascua. Sí, Harto era harto tiempo. Oye, Viviana, leí la otra vez en la prensa de que con Pancho Melo no había una muy buena relación fuera de cámara, y era la relación buena onda. No, eso fue una tergiversación de información. Con Pacho nos hemos llevado siempre el después. Ah, ya. Nos amamos, nos adoramos. Lo que pasa es que él me puso Matacurí, que fue, y Sí. lo vuelvo a decir aquí, cosa que no se malentienda. Matacurí es muy bonito, es una palabra muy bonita, quiere decir ojo. Ojos de gata, ¿o no? Ojo de gato. Pero el Matacurí se transformó en Matacuri, en cualquier acento, en cualquier lado. Y yo durante años en Chile, posteriormente fui la Matacuri. Nunca tuve La María un Luisa. Santiago, y hoy día soy la María Luisa, por último un nombre. Pero donde yo salía me llamaba la Matacuri. Yo decía a Pancho Melo con su nombre porque durante 10 años me llamé Matacuri. Yo no me llamé de otra. Y el Matacuri lo inventó él. No era del guión. El guión no, yo no me llamaba Matacuri en el guión. No, pues era Francisca. Aprendiendo a hablar el idioma Rapa Nui, él inventó el Matacuri. Era muy bonito, pero me llamé Matacuri, no Matacuri, como era, sino Matacuri. Y fui a Matacuri y era muy bonito porque yo donde pasaba me gritaban la Matacuri. Sí, pues sí. Hasta el día de hoy soy la Matacuri para mucha gente. Todavía hay gente que borra la María Luisa y sigue haciendo la Matacuri. No, era un personaje muy bonito, además que era muy bonita esa relación entre la cuica tan cuica de vestido largo en la isla Pascua con este que andaba como en pelota arriba del caballo. Sí. Y la raptaba, la agarraba de la subía al caballo. Era muy bonito, era muy como esa, como casi como fantasía erótica. Sí. Obviamente sin erotismo, porque en la televisión a ese horario no hay erotismo, pero Imposible. era como la fantasía erótica. El yorgo bruto arriba del caballo y la otra cuica de tacón. Así que desmentimos esa idea de que... Puede mentir la idea. Yo a Por Pancho Melo supuesto. lo adoro, lo he adorado siempre, lo encuentro un tremendo Es que es actor. tremendo actor. Y aparte Como te digo, nos Francisca. conocemos desde la universidad, entonces tenemos esa cosa que cuando nos encontramos trabajando juntos, tenemos el lenguaje común. Uno tiene un lenguaje común con sus Compañero. terratenientes del... Sí. Viviana, después de Llorana te fuiste al extranjero mucho tiempo, específicamente a Estados Unidos a perfeccionarte, a estudiar. ¿Cómo fue tu paso por allá? ¿Pensaste en algún momento con internacionalizar tu carrera quizás? ¿Sabéis que lo pensé en ese minuto? No lo pensé yo, lo pensé porque mis profesores en la Strasberg me lo propusieron y me dijeron que con el currículum que yo tenía, con el talento que ellos veían, con la posibilidad de tener una visa práctica, era absurdo que yo no lo intentara. Voy a reconocer muy abiertamente que me dio un poco susto cuando estuve acá, en esa época.
Me dio un poco como la sensación de decir, estoy loca, tengo 30 años, ya estoy vieja, ¿cómo voy a partir? Hay tanta puerta que golpear. Que era absurdo, ¿ah? Porque la verdad es que tenía un headshot, aquí se sacaba una foto que era específica que tu headshot, que la veis en los bares, cosas, están los headshots de los actores famosos hasta el día de hoy, que es la foto de currículum. Y yo tenía una foto de un headshot hecha por una fotógrafa neoyorquina muy buena, tenía un headshot bellísimo. Y donde lo mandaban me llamaban para la audición. Pero me encontré yo en un terreno que me dio pánico. Me encontré, y con todas las ayudas, me acuerdo haberme topado con el Beto Cueva en ese minuto en Los Ángeles, que él me presentó a su instructor de casting, porque en Los Ángeles tenéis clase para ir a castings, te enseñan a cómo se castea, porque Ya. es una industria del casting, o sea, así 600 castings en un mes, o sea, Sí, una pasáis de locura. una cámara a la otra cámara y es súper curioso porque tú presentáis tu foto y creéis que eres súper única. En Chile era la morena, ojos azules, crespa, y llegáis al casting y hay 60 hueonas iguales. Una más grande, una más chica, una más tetona, una menos tetona, una más bonita, una menos bonita, pero 60 crespas, morenas, ojos azules, y tú decís, no puede ser verdad, o sea, no soy única. Y, y cuando te encontráis en el no soy única y en el que vais a tener que golpear un montón de puertas, cuando apareció la opción volver a Chile a hacer una teleserie, hubo una tentación grande y me devolví. Pero ya tenía la pata puesta acá, ya Ya. tenía la pata puesta en el acelerador y estaba dispuesta, pero me llamó el comfort zone un poco. O había Mm. un pendiente, yo creo que uno se logra movilizar finalmente cuando tú dejáis de tener pendientes en el otro lugar. Ujú. Y yo creo que a mí me quedaban pendientes en Chile, me quedaban pendientes conmigo, con mi carrera, con el yo sentirme que a mí me gustaba lo que estaba haciendo. Porque cuando yo me fui a Nueva York, me fui porque me vi en una producción que me dijeron que era lo mejor que habían visto mío y yo me odié. Me detesté. Y dije, bueno, tengo un sonsonete. ¿Quién dijo que eso es bueno? Y dije, yo voy a ir a Estados Unidos porque si hay algo que los gringos hacen muy bien, es hablar como que es natural la manera de hablar en Sí. televisión para ellos. Yo dije, yo voy a ir a aprender eso a Estados Unidos. Y yo soy bilingüe, entonces era como abrir un poquitito, por eso que se fue abriendo también la política. Tuve visa de práctica, estuve acá y tuve un año en Estados Unidos en que te digo, tenía la pata aquí ya puesta en el acelerador cuando apareció Macho. Macho. Y, y me convenció la Vera Saquel Yerbal en ese minuto. Me acosaron, ¿ah? Harto. No fue simple la decisión. No fue simple. Yo ya Ya, estaba acá, ya amaba a Los Ángeles, ya por último estaba tan entretenida que tampoco sabía. claro. Y Sí, finalmente, bueno, igual fue una buena decisión, entre comillas, porque Macho es un tremendo fenómeno de sintonía, fue sí, súper buena teleserie, la acaban de sí, repetir también hace poco, y hasta sí. el día de hoy es recordada. ¿Cómo fue tu paso por Machos? Este fenómeno de sintonía que llega también a levantar un área dramática que estaba enterrada, Reventar, que no sepultada. existía, Sí, sí, que no Sí. existía. Y fue súper curioso, porque además que partimos como calladitos, todos llenos de herpes, de angustia al partir, y de repente se transformó en un boom que esos cabros ganaban plata. Nosotros las mujeres lo odiábamos un poco, porque ganaban plata como país en guerra. Y, y fue un proceso bien curioso, macho. Después ya la extensión fue media larga y medio cansador, pero fue un proceso bonito, como de decir, el afiate que implicó lanzar ese producto que después, a mí me pasaba, que yo llamaba a mi amiga a las 7 de la tarde y me decía, "Shh, cállate que estoy viendo macho". Y como, nadie saliera a tomar el té contigo a esa hora, pero bueno, estaban todos viendo macho. Entonces, sí, fue un fenomenón, macho. Si llegábamos a 55 puntos de rating, flaco, ¿cachai sí, lo que hizo? una Era locura. tremendo. O sea, Pensado. la Teletón. Sí, Festival de Un Viña. festival de viña. El Sí. Festival de Viña, claro. No había Sí. nadie en Santiago, la gente estaba viendo machos. No había nadie afuera en la calle. La gente estaba viendo machos. Entonces, claro, fue bien loco, fue bien loco. Pero ahí lo que se liaron los aplausos fueron los chiquillos y uno estaba bien picado con eso. Oye, ¿y qué pasaba con este tema también de la diferencia de sueldos? Me imagino que obviamente entre protagónicos o de reparto, secundarios, qué sé Voy a yo, pero decir que también... en ese minuto Ujú. machos, nosotros todos entramos a una producción que teníamos sueldos bastante bajos, porque nos dijeron, Ya. "Este canal está quebrado, esto es lo que tenemos,
De hecho, yo reconozco que mi sueldo era uno de los altos sueldos, porque como yo venía de Estados Unidos, me habían convencido que volviera a Estados Unidos, yo tenía como uno de los altos sueldos. De hecho, algunos de los chiquillos cuando vio mi sueldo estaban un poco furiosos que ellos ganaban menos que yo, a pesar de que ellos ganaban tanto después Sí, Los con las eventos y todo. invitaciones, los eventos y la cosa que después les daba lo mismo, pero cuando miraron los contratos, nosotros teníamos todos contratos bastante... em, más o menos no me Cuestionable, acuerdo. En esa época. ya, Nos plantearon que el canal estaba quebrado para contratarnos, de hecho. claro. ya. Ha sido un tema los contratos en los actores siempre, históricamente. A ver, mi vida, eso es no solo los actores. O sea, reconozcamos que en el mundo no hay una mujer, salvo un par, que gane lo Mm, que ganan los hombres. O sea, sí, yo siempre he dicho, yo no salgo nunca con un hombre con una billetera porque tengo claro que él va a ganar siempre 7 veces lo que gano yo. Entonces, yo creo que ese es un tema, sobre todo mi generación. Yo creo que ahora algo han hecho por equilibrarlo, pero la verdad, flaco, es que es una realidad de mi generación brutal. Nosotros no aspirábamos ni pensábamos. O sea, nosotros éramos como agradecidas porque nos daban trabajo, los hombres tenían la cueva y trabajaban y mandaban al diablo los proyectos que querían. Nosotros, yo el día que una vez leí una cosa y el día que me sentí en la posibilidad de decir, no, no quiero, yo dije, oh, yo también puedo. Pero nosotros éramos como, mi generación, nosotros las mujeres éramos una agradecidas. De hecho, flaco, o sea, nosotros en mi generación embarazarse era un suicidio de carrera. Ah, ujú, mortal, sí. sí. Sí, ¿Entendí? O que se sea, arrastra de muchos años. La otra vez conversábamos con otras actrices de los 80 y también nos decían lo mismo. Soledad Pérez, si no me equivoco, tuvo que ocultar un embarazo porque obviamente era, como tú decías, un suicidio para una actriz. un suicidio, flaco. Yo tuve que firmar finiquito embarazada. O sea, estas cosas uno no las debería ni contar en público. Entonces, yo tuve que firmar finiquito embarazada y finiquito después de haber terminado el proyecto de nuevo. Y eso hoy día es una aberración, flaco. O sea, hay un Mm, fuero maternal, hay derecho, hay cosas que tú decís. Ahora, claro, si no hubiera acusado fuero maternal, me quedaba cesante para el resto de mi existencia. O sea. Entonces, existía eso, que entiendo que es generacional y es gracias a esos procesos que hoy día se van abriendo los derechos, porque hubimos mujeres que tuvimos que vivir esos aplastamientos y empezar a abrirnos a decir, no, oye, no, no quiero, y un poco educar a los que venían de abajo de uno, decirles, bueno, no sé, usted tiene derecho, yo no podía, pero tú tenías. Yo creo que las cosas tienen sus procesos y nosotros fuimos de esa generación intermedia que tuvo que vivir esas diferencias brutales, 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 gigantes en todos los ámbitos. O sea, los sueldos, los derechos, no existía. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba embarazada grabando, que yo avisé que yo iba a ser mamá si querían no me usaban el proyecto, pero yo estaba en el entremedio en que tenía un contrato firmado. Claro. Entonces tampoco convenía soltarme y dejarme con ese contrato sin que trabajara. Entonces me pasaba que en esa época se fumaba dentro de los estudios. Ponte tú. Y yo por primera vez tuve un director que dijo, oye, paren, esta mujer está embarazada, usted no puede estar fumando. Pero en esa época ni siquiera era el respeto de, oye, hay una mina embarazada, no fumen. O sea, ni eso existía. Había que pedirlo. Sí, había que decir, oigan, disculpen, estamos como en un lugar súper cerrado, yo tengo como 6 meses, ¿podemos no fumar? mm, Pero era como normal que incluso las colegas mujeres te prendieran un pucho al lado y uno fuera como la histérica que no fumaba. Claro. oh, Era todos esos procesos que yo hoy día lo miro y digo, si uno no lo hubiera vivido, estos cambios no existirían. Pero Exacto. sí, yo hay veces que digo, yo soy de las que hubiera estar en la calle, claro, uno dice, ¿cómo voy a estar en la calle gritando lo mismo? Pero flaco, yo soy de las que trabajé mi vía laboral completa sin un contrato de trabajo. O sea, para mí hoy día empezar a imponer, tú decir, la gente dice, yo tengo una jubilación de 120, yo les aviso que yo no tengo jubilación, punto. O sea, ni de 120, ni de 110, ni de 15, o sea, no, no existe. Nosotros somos una generación de actores que trabajamos sin contratos de trabajo durante mi vida laboral en Chile casi del 90%, ¿cachai? Hasta la fecha. Que empezaron a aparecer los contratos en mis últimos 3 proyectos. Entonces, claro, yo hay veces que digo, uno iba a estar allá afuera en el mismo cartel, pero claro, uno tenía sueldos que comparativamente con otra gente, absurdo era decir, yo tuve que sufrir lo mismo que ustedes. Pero nosotros, créeme que en el medio de nosotros, las mujeres en el medio
Bueno, los hombres también, si tampoco tenían contrato, pero tenían mejor Sí, sueldo. sí, pues ese es el gran detalle igual. Sí. El gran detalle, sí, pues, y sueldos que Pero son si ahí sin millonarios. pica, chiquillo, yo no tengo, no, yo hoy día no guardo ni un, para nada. Creo que todos los procesos que uno vive en la vida van abriendo los canales para los cambios. Y yo creo que nosotros Parte de nos un tocó esa sistema, generación de cambio. sí. Y es parte de un Mm. sistema que lamentablemente funciona así desde años, O sea, olvídate. toda la vida. Olvídate, tiene que generar y ser una empresa para poder facturar, para poder, para que... Era una cosa como que decía ahí, y de hecho nosotros en TVN en algún punto tuvimos de director de TVN a quien había sido ministro del Trabajo. Y nosotros fuimos con los contratos a decírselo, cri, 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 cri. Qué horrible. Casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. No, sí, olvídate, olvídate. No, sí, porque era... Ahora, yo por eso creo que eso fue un poquitito armando la bola para que realmente llegara el momento de cambiar. Si uno no hubiera tenido que vivir eso, si no hubiera tenido la resiliencia de vivir eso, a lo mejor hoy día la gente estaría viviendo exactamente lo mismo. Y yo hoy día veo a mis colegas embarazarse y decir, voy a tener una guagua y tener derecho a seguir grabando y tener derecho a que no le corten los contratos porque está embarazada. Y lo encuentro que es, o sea, que uno no debiera estar aplaudiendo eso, que eso debería ser lo No, pues normal. debería ser natural. Pero, pero desde mi generación yo hoy día lo aplaudo y me da como mucho gusto. Sí. Viviana, después de Machos, vendría también una ola de cine en tu carrera. Vino Gente Decente, vino Mujeres Infieles, Gente Decente donde tu foto salía en la portada de la película, en Sí, los pósters gigantes. Una prostituta del barrio alto era el personaje. ¿Cómo te preparaste para esta película y qué tan distinto es hacer cine, hacer televisión? Ya venías de tuve la este bagaje suerte en Estados Unidos. en esa película, en esa y Mujeres Infieles, de hacer cine en celuloide, en cine, no Sí, no con rock, digital. no digital. Y te voy a decir una cosa, que era muy emocionante cuando escuchaba la cámara sonar, que eso se ha perdido ahora porque la cámara no suena. Ese sonido de la cámara era una cosa mágica. Y eso que era tan preciso, porque te tenían que medir exacto. Tú no podías moverte de la marca porque el enfoque de la cámara era con mucha precisión. Entonces era un ejercicio nuevo, en un trabajo nuevo, súper complejo y difícil. Y yo la primera que hice fue Gente Decente, que era una película que no tenía gran presupuesto. Entonces teníamos una toma para una. O sea, tú tenías una oportunidad para hacer esa toma. No existían dos oportunidades. La cagaba y en serio. O sea, Oh, hay que estar jugado, concentrado, entregado de alma, cuerpo y espíritu en ese minuto para cada toma. Entonces era muy bonito porque me enseñó un trabajo súper íntimo. Yo venía a la televisión, que es una cámara invasiva, en que tenéis tres cámaras, que no sabéis cuál está switchando. ¿Dónde? Sabéis porque hay una lucecita roja, porque aprendís a saber dónde está. Pero es una cámara que está en todos los ángulos. La cámara de cine es una cámara que estaba con uno, que estaba en un punto súper específico. Entonces, establecía ahí un vínculo súper íntimo con la cámara de cine. Por lo tanto, el cine era un trabajo muy íntimo, muy, muy de silencios, muy de bello, bello. Yo amé, me caían las lágrimas cuando me dijeron la primera vez acción, lloraba. Esa la tuve que hacer dos veces porque la actriz lloraba. No, es súper emocionante cuando dicen acción. Para obvio. mí, yo estudié actuación porque yo quería ser actriz de cine. Lo que pasa es que en esa época en Chile no había tanto cine y haber tomado la decisión de ser actriz de cine era de verdad tomar la decisión de irse. Y como se fueron dando las cosas y partí en la televisión, no me fui. Yo originalmente me iba a venir a estudiar a Estados Unidos. De hecho, tenía la postulación a la USC, a mí me habían aceptado a la USC cuando era chica. Y me frené un poco en la cosa presupuesto, lo que implicaba estudiar una carrera afuera, el precio que se implicaba. Pero yo quería ser actriz de cine, entonces para mí era como el sueño hecho Sueño, realidad claro. y fue maravilloso. Y el día que me llaman y me dicen, tú vas a ser el mono detrás de esa pancarta gigante, esa cosa gigante que ponen, ¿no? Era enorme, yo cuando la vi no Sí. me podía creer, no voy a creer esa foto, era lindísimo. O sea, fue una experiencia. Yo esa primera película fue una cosa que está en el corazón, en lo más profundo y lo va a estar siempre. Ujú.
Oye, y es bien Bueno, curioso eso que mencionas, Viviana, perdón Jorge, de yo quería ser una actriz de cine, porque claro, tú estudiaste teatro, quizás los preparan para el teatro puro y duro, que es un lenguaje distinto, hay proyecciones de voz incluso distintas, movimientos muy diferentes. ¿Cómo se va como orientando hacia la televisión, las cámaras como tal? Lo que pasa es que, claro, yo mis primeros trabajos fueron televisión. Yo estudié teatro, yo pretendía ser actriz de teatro y me encantaba solamente el teatro. Yo era de ultra izquierda, además, entonces yo quería ser actriz de teatro. Y, y entré a la televisión y todos mis primeros años fueron de televisión. De hecho, como yo partí en la televisión, a mí nunca nadie me dio la confianza de invitarme a hacer teatro. Yo era como actriz de tele. Y, y entonces vas un poco abandonando tus sueños en lo que te va trayendo la realidad y vayas aceptando la realidad que te van poniendo. Hasta que aparece el cine y tú volvías a tu sueño dorado que era hacer cine. Y yo, cuando hice esas películas, si no me equivoco, ya había estado en Estados Unidos. Y yo en la Lee Strasberg, que era la academia de actuación a la que fui, es una academia de actuación, no es una academia de teatro. Tú vas a aprender a actuar. Y tenía ramos específicos de actuación para cámara. Entonces vaya aprendiendo técnicamente a trabajar desde un lugar distinto. Ahora, mi experiencia era entera con cámaras, pero no con una cámara. Entonces, esa es la técnica que tenéis que aprender y variar. Pero claro, la primera pasada de la escuela de teatro a la televisión es un desequilibrio y hay muchos actores que al principio se les notaba que eran actores de teatro, que éramos actores de teatro, que veníamos de la carrera de teatro, porque en Chile tampoco existía la carrera de cámara en esa época. La comunicación audiovisual era para los conductores, no era para los actores en esa época. sí. Después se abrió la carrera de audiovisual para actores, pero originalmente la única posibilidad de actuar para nosotros y aprender era teatro. Y era una tremenda preparación, ¿eh? La carrera de teatro de las universidades en Chile y de las academias en Chile es una tremenda preparación. Yo cuando llegué acá a Estados Unidos, mi profesor estaba bien sorprendido con la preparación de uno, la preparación teatral, la preparación, el conocimiento, la cantidad de cosas que uno sabía. Ellos estaban bien sorprendidos. Em, entonces fue, claro, pero sí, existe ese traspaso, pero en Chile el mercado es chico, entonces los actores en Chile tenemos que saber hacer todo. O sea, yo hasta radio hice, po. Sí, pues. Comunicar finalmente. Claro, aprendís que la comunicación es tu trabajo y te vaya adaptando y esa adaptación es rápida, tenemos que apreciar, los actores chilenos somos rápidos. Yo le digo a la gente, de hecho cuando la gente le toca trabajar con actores chilenos, comentan eso, la versatilidad de los actores chilenos, porque somos actores que tenemos que estar preparados para todo, o sea, nosotros no nos especializamos. Entonces, claro, yo cuando partí, yo quería ser actriz de cine porque tenía un poco, yo venía al Nido de Águila, tenía un poco la perspectiva de las carreras afuera y la cosa como específica. Y la realidad te muestra otras cosas. Oye, y el cine también no solo fue gente decente, después vino Mujeres Infieles y hace unos pocos años Talión, la película que incluso fue premiada fuera de Chile. Me imagino que también grandes experiencias. ¿Sabes que esa película la presentamos en el Festival de Santa Bárbara? Sí, Em, y competimos contra El Abrazo de la Serpiente, que ese año ganó el Oscar. que ganó el Oscar, exacto, sí. Y nosotros, ¡ay, que me dio alergia! Y nosotros, am, Salud. gracias. Nosotros ganamos contra esa película, nosotros ganamos el premio jurado. Y para nosotros fue súper sorpresa. Yo fui y presenté la película y me volví a Chile. Y de hecho el director también. Cuando me llamaba por teléfono, yo volví a Estados Unidos porque iba a Las Vegas a un cumpleaños, de hecho, me acuerdo. Y, y me llama y me dice, ¿puedo ir a Santa Bárbara a recibir el premio que ganamos el premio por la película? Y yo, flaco, no alcanzo a llegar. Porque para nosotros fue tan sorpresivo, o sea, nosotros de verdad no lo esperábamos. De hecho, la noche que nosotros estrenamos la película, era la apertura del festival y estaba Johnny Depp en la sala del frente presentando. Wow. Nosotros teníamos un público muy chiquitito ese día, porque obviamente todo lo que podíamos, de hecho, yo después de que la película partió también fui a ver a Johnny Depp, tengo que confesar. Por Después supuesto. volví Están al de Q&A. equipo. Sí. Y al día siguiente
la sala estaba llena, se quedó la gente afuera. Entonces, y nosotros, te digo, como éramos como película chilena, ópera prima de un director, nos tocó una sala chiquitita, una sala, y al día siguiente la gente afuera, para afuera, esperando a ver la película. Pero el comentario de la gente, de la gente que la había ido a ver el primer día. Fue súper bonito lo que pasó con esa película, sin embargo en Chile no la vio nadie. Eso te iba a preguntar, ¿qué te pasa a ti con eso? Con que en Chile no se vea, no se valore quizás. A ver, que yo creo que esa fue una película que era un tema complicado. Yo creo Sí, que fue una película que no la habría visto nadie en ningún lado más que en los festivales, para ser honesta. De hecho, yo tampoco quise que la viera mi hija era chiquitita en esa época. Yo no la dejé verla. Y la vimos juntas el año pasado, em, y fue bien choqueante para ella verla también. Yo creo que es una película que era una película durísima. Yo creo que era una película que resistía a festivales, pero no tengo tan claro cuánto resistía el público normal. De hecho, parte de mis invitados para el estreno se pararon de la sala y se fueron. Entonces sí, yo creo que era una película dura, fría, y yo de hecho, yo reconozco que yo de hecho lo dije en el Q&A de esa. Yo cuando terminé esa película tuve un receso largo. Yo cuando terminé esa película dije, yo no vuelvo a actuar. Yo no vuelvo a desgastar el alma de esta manera, a triturarme y a torturarme de esta manera para que quede en una pantalla. O sea, claro. yo pensé un rato largo en no volver a actuar. Hasta que yo la vi, cuando la vi dije, ay, estoy loca, sí, sí, quiero seguir actuando. Pero en ese minuto, cuando nosotros terminamos esa película, yo estaba, qué raja. Una película emocionalmente súper desgastadora. Me imagino que el cine entonces es una de tus grandes pasiones también después de haber pasado por esta experiencia. La más grande del planeta. O sea, si tú mañana me dijeras, hagamos una carrera de cine para el resto de tu vida, yo mañana voto todo. Me da lo mismo la vida y me decís, pero no vaya a ganar plata, no importa, también te digo que bueno. Pero a mí el cine es, hasta el día de hoy, a mí el cine como cine, yo soy de las que veo todo lo que puedo en cine y voy a ver todas las películas, y hay un festival de cine, voy. Para mí la cuarentena fue una cosa tortuosa. Yo iba una vez, 2 veces a la semana al cine, iba sola a sentarme en la sala de cine. A mí me encanta el cine, encuentro que es un arte Sí. maravilloso, en todas sus escalas, ¿ah? Desde el blockbuster hollywoodense hasta el súper independiente iraní. Hay películas que son... el cine es una... Para mí el cine es un arte. Es arte puro y me encanta. Me encanta como género, me encanta como actuación, me encanta, como te digo, esa intimidad que tiene el cine. El cine es íntimo. Aparte que, Desgasta, porque ahí no podéis mentir ni un poquitito. sí, Es una cámara crítica, violentamente crítica, en que el más mínimo cosito mal actuado, puta, cada ojo es así, pues entonces se te ve. sí. Se ve que dudaste, se ve que pensaste, todo se ve. La cámara de cine acusa todo. Pero eso es muy bonito, muy desafiante. A mí me encanta, yo lo encuentro que el cine es alucinante. Sí, sin duda. Uno lo ve y tiene otra dinámica, otra forma de contar que es distinta, por ejemplo, a las teleseries. Y de hecho, estábamos conversando precisamente hace unos minutos atrás de tus roles en teleseries. Casi siempre te ha tocado ser como la pesada, la mala, la villana, ¿verdad? ¿Te llegó a molestar eso en algún momento? Así como, ya, ¿otra vez villana, en serio? ¿O te encanta ser mala? ¿Sabes qué? Que la villana en la teleserie, como género, es un personaje muy entretenido, un personaje muy atractivo, Sí. porque es la que mueve la trama y es la que se permite hacer todo lo que nadie puede hacer. Ujú. La protagonista es un rol bueno, en que el desarrollo que podía es re poquitito. Hay una historia de amor que la va a sustentar, no importa. La villana es un personaje desafiante, además que a mí, y lo que a mí siempre me atrajo de las villanas, es que si tú miras mis personajes de villana, todos eran queridos. Para Eso, mí, Sí, po. sí. el Te iba a desafío preguntar. de justificar a una villana delante de tu público es un desafío muy bonito como actor. Porque para conseguir eso tú tenés que querer esa villana y la tenés que justificar, 100%. Y entrar en ese personaje y encontrar qué es lo que hace que actúe de esa manera, porque creo que todo el mundo al final, el corazón, al final, cuando nosotros sacamos todas las cascaritas, el espíritu es bueno en todos nosotros. Y hay un camino de daños en cada persona que va haciendo que actúe de cierta manera en la vida.
Y ese desafío como actor, para mí ha sido siempre alucinante. Entonces, a mí me gustan las villanas porque me gusta ese desafío de decir, yo voy a hacer que la quieran igual. Y La cuando que, viene el director y me dice, te van a odiar, yo le digo, estáis loco, porque yo lloro. Y la gente empatiza con los que lloran. No pueden no empatizar. Porque ahí tú le ves el alma a la gente. Cuando la gente llora, decís, ah, pero tiene su corazón. Y cuando la gente ve que hay un corazón, la gente la quiere. Y para mí ese ha sido el desafío siempre en un personaje antagónico. Y me gusta, me entretiene. Eso te iba a preguntar también porque hablaba con un tremendo fan tuyo y le aprovecho a mandar un saludo, Felipe Gordon, que nos ha comentado la biografía entera de Viviana Rodríguez. Queríamos saber, Un número uno fan de la vida y un gran conocedor, además. Un que- estudioso de las teleseries. Y eso, yo, la gente que totalmente, es un estudioso, para mí tiene toda mi admiración. sí. Te quería preguntar cuál es ese ingrediente o ese elemento que tú crees que tienen tus personajes villanos, porque realmente pasa eso, que terminas dando vueltas al público y terminan todos enamorados del personaje. Ha De pasado hecho, con la ¿sabes móvil, que con el mundo. La María Luisa era un antagónico? Por supuesto, sí. Puro y puro, era mala como un Puro, era látigo. mala. Em, yo creo que el ingrediente se llama yo no es que justifique la maldad, o sea, no se entienda como que yo creo No, que claro que Hitler no. es bueno, por favor, no, porque todo el mundo te dice, puta, entonces, no, yo creo que detrás de todos los seres humanos hay un corazón que en algún punto de la vida tuvo dolor y ese dolor causa que sean malos. No, no creo que un ser humano nazca intrínsecamente malo. Entonces creo que cuando tú a un malo le das profundidad, inevitablemente hasta el del silencio de lo inocente la gente lo terminaba amando. Po. Cuando cualquier personaje malo tiene un corazón, tiene un fondo, tiene una tridimensionalidad, más allá del ser villano, la gente lo quiere. Y yo creo que lo bonito de ser actor es que es buscarle esa tridimensionalidad al personaje que te pasen, ¿ah? Al que te pasen tiene que tener, yo mis personajes los estudio de fondo, 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 yo le conozco el corazón a mis personajes, por eso te digo, yo creo que uno, yo siempre lo he dicho, uno como actor deja un pedacito de su alma en cada personaje. Y es ese pedacito de alma que le buscáis a los personajes que hace que la gente empatice y los quiera. Y yo creo que eso es el ingrediente. ¿Dónde está el alma de ese personaje? Y creo que el alma siempre es pura, siempre es buena, siempre es bonita. Entonces, es como, ¿cuáles son esas capas que hicieron que ese personaje se transformara en esa cosa tan mala? Y cuando tú dejas traslucir esas capas y le dejáis mostrar debajo a esa humanidad, es imposible no empatizar con la humanidad. Yo creo que la vulnerabilidad siempre, cualquier ser humano se muestra vulnerable, uno empatiza, cualquiera, hasta aquel que odiáis, o sea, a ver, ¿cómo ponemos un ejemplo súper macro? Clinton cuando lo pararon delante de la cámara y dijo, es cierto, fui infiel, se acabó la guerra contra un presidente que había sido infiel en un Sí. país que es puritano. Y él dijo y fue capaz de ser vulnerable y decir, chuta, la cagué, no lo entendí cuando dije que no. Y esa vulnerabilidad de los personajes es lo que para mí es un desafío como actor, en cualquier personaje, ¿eh? Ese buscar dónde está esa vulnerabilidad del personaje, dónde está el alma. Mira qué importante esto y para que pongan atención todos los alumnos de teatro que nos ven siempre, para que Sí. sepan cómo se crea un personaje. Hay muchos que nos han dicho, con estas entrevistas aprendemos un montón porque los actores finalmente abren su alma y nos explican muchas veces cómo se crean los Secreto. personajes, secretillos, Sí, po. sí. Viviana, el 2014 TVN vuelve temprano una nocturna. Luego vendría 2015 Eres mi tesoro en Mega, teleserie del horario de la tarde, donde eres una villana brillante, asesinada por el personaje de César Cayet. ¿Cómo fue tu paso por esta teleserie y por este formato nuevo también, que es este horario distinto de Era la tarde? lindo, era un desafío porque este era un formato nuevo. Era un Sí, formato nuevo, un horario nuevo, en un canal que por primera vez lo tenía en ese horario. Era una productora nueva, era todo nuevo, porque era la productora que estaba recién empezando a abrir Pablo Ávila, era su primera producción, todo era nuevo, todo era un aprendizaje, todo eran peleas y no peleas, pero había una cosa muy bonita, era mi primera teleserie
trabajando con esta generación nueva de directores. Me tocó trabajar con el Nicolás Emparte, que no voy a escuchar el Pipe Arratia porque se enoja, pero son los dos la misma cosa. Tienen esa cosa, estas generaciones nuevas, de tener una cosa más abierta al diálogo, a la conversación del producir un personaje. Y era el Nico tiene una cosa muy bonita que también lo tiene el Pipe, ¿eh? en su transformar un equipo en un equipo completo, en el que técnicos, actores, productores, maquilladores, es un equipo entero. Y era un trabajo que era nuevo, por lo tanto dependía de un equipo entero para poder sacarlo adelante. Todo tenía que ser una colaboración. Y era mi primera teleserie de ese tipo, de colaboración completa. Entonces fue una super experiencia. De hecho, la decisión de matar a ese personaje fue una conversación con el director. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué te parece a ti que es nuestra mejor forma de, con la empatía que tiene la gente con ella, no hacerla pagar? Porque en realidad habría que hacerla pagar por toda la cagada que había hecho. Sí. Entonces fue una conversación el sacarla de esa manera. Y eso es súper bonito, porque a la larga eres un colaborador de ese personaje que generamos juntos. Y fue una apertura grande, ¿eh? Porque después de eso ese horario se implantó como horario y no se lo quitó nunca más nadie a Mega. Exacto. Entonces fue súper bonito, porque era como cero, o sea, este era un horario de 4 puntos. Si nosotros logramos llegar a 15 es un éxito. Cuando en mi época de oro de las teleseries 15 te sacaban del aire. O sea, no estaba ahí al aire con 15 puntos, ese era un fracaso. Sí. Entonces cuando te plantean eso y te plantean el decir, hay que provocar un horario que tiene 4 puntos all together, todos los canales, entonces hay que provocar un horario que hay que hacer que la gente prenda la tele, es bonito porque vais siendo parte de un proceso. No solamente eres un actor ahora, eres parte de un proceso de generar un espacio televisivo, y eso es súper bonito. Fue una teleserie en que nosotros como equipo teníamos mucho cariño entero. Y fue un trabajo de equipo gigante. Así como fue Vuelve Temprano, que también fue como en el periodo de transición en que se salía y se quedaba y se desarmaban y se armaban los canales. Vuelve Temprano también tuvo eso. Y eso yo se lo reconozco hoy día al director, a Víctor Huerta. Fue un maestro en decir, hay que agarrar el timón de este barco y seguir para adelante. Y la remó y siguió para adelante con el timón. Vuelve Temprano fue una época bien complicada para TVN también, donde se fue la Kena en esa época. Tipo. Y se fue durante el proyecto, fue un proyecto, yo partí ese proyecto con la Kena. Sí. Y de repente nos llamaron al canal para decirnos, lo sentimos, la Kena se va. La Kena nos llamó para pedirnos disculpas, decir, chiquillos, perdonen, nosotros nos vamos. Y fue como terremoto grado 15, no 10. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y de hecho fue el último gran éxito de TVN. Sí. Fue un exitazo a pesar de todo y todos los cambios que ocurrieron en ese proceso. Y ahí te digo, ahí primó la fuerza y la experiencia de Víctor Huerta. Yo le saco el gorro y se lo dije siempre. Le saco el gorro, porque él se agarró en el terremoto, nos agarró a todos y dijo, déjense, aquí se quedan quietitos, porque esto lo tenemos que sacar para adelante de todas maneras. Ahora venía súper armada, la había armado el equipo de la Kena, era un hecho. Entonces tenía ese ingrediente que era clave, pero ahí yo me saco el gorro a la reacción de él. Es decir, profesionalismo. Yo voy a llegar con este barco a puerto y voy a llegar a puerto bien, además. Entonces es que yo creo que cada teleserie es un planeta. Lo que pasa es que uno ve como el producto final en la pantalla, pero cada teleserie ganadora, perdedora, es un proceso y un trabajo gigante. Un trabajo de equipo muy grande, ¿eh? Sí. Muy grande. A pesar de que ahora los equipos son más chiquititos que antes, lo que hace que seamos más hogar que antes, porque antes éramos equipos gigantes, éramos mansiones, ahora somos unas casitas más chiquititas y por lo tanto somos más familia que antes. Exacto.
Viviana, estábamos hablando recién de Eres mi tesoro, que ocupó el lugar de la hora de almuerzo, ¿no? La teleserie Hora de Almuerzo, pero sin duda la que marcó también un antes y un después fue Verdades Ocultas, que hasta hoy está al aire, y con un personaje que es entrañable, que muchas personas que incluso no ven Verdades Ocultas se les pegó este manoteo y todo lo demás. Oye, Sí, claro, yo tenía amigas y amigos que hacían eso todo el día y claro, o sea, para que conectes nuevamente con un personaje en una teleserie, igual cuesta. Estamos hablando de teleseries de los 90, principios de los 2000, con los que tú conectabas a ese nivel. Esta experiencia de hacer a María Luisa, ¿la podrías definir en una palabra? yo a María Luisa la amo. Para mí, María Luisa fue, yo lo dije una vez, hay un antes y un después para mí en la actuación. María Luisa fue mi primera entrega televisiva, así que sí, ya me saco los zapatos, de lo mismo no tengo nada que perder. Como, para mí María Luisa fue perder el pudor. Yo siempre como actriz tuve un grado en el que me da pánico la comedia. Y a pesar de que la María Luisa no era era un melodrama, un Ujú. personaje tremendamente cómico, que yo la disfruté de alma y corazón completa. Para mí la María Luisa era un personaje muy bonito porque iba más allá de mí. Era un personaje, es como cuando los gallos hablan de esa experiencia en que corren una maratón y la ganan, esa experiencia que sí, cuando yo entraba al set, había una cosa que hablaba más allá de mí. De hecho, los libretos de María Luisa, lo que decía el pobre libretista era una guía, Ya. la guía de trabajo. Y tú Yo le ponías, estaba pero entero, María Luisa era, de hecho, cuando me empezaron a escribir los oyes, yo le dije, oye, no me pongan los oyes. Los oyes lo inventé yo y se los pongo yo cuando yo digo. Era yo, era muy bonito porque había una cosa que era como más allá de yo. Yo entraba a ese set, colgaba las manos y había una cosa que salía y hablaba por encima mío. Se le ocurrían unas cosas que yo decía, ¿por qué dije eso? No tengo que decirlo, qué horror lo que le acabo de decir. Y me acuerdo porque había en la Karen, una de las coordinadoras, empezó que lloraba de la risa, lloraba. Yo evaluaba mi escena según la reacción de la Karen, lloraba de la risa con ella. Pero era un personaje que tenía eso, y que era más allá de mí, porque yo siempre le había tenido pánico a la comedia. Yo me reconozco que cuando estoy sentada en mi intimidad, la gente se ríe conmigo, pero yo me da pánico. Como siempre había sido villana, Sí, algo me decía, no, me van a bullear. Y ella como que salía sola. De hecho, el aleteo fue apareciendo solo también. ya. El oye, el aleteo son cosas que fueron apareciendo en la María Luisa, que no fueron premeditadas desde el principio. Un día entré Ujú. al set y estaba grabando una escena con la Carmen, de hecho, muy dramática, y de repente se veía mi mano que se aparecía como en la toma de ella. Esa mano, y ahí apareció la mano de la María Luisa. O sea, hay cosas que fueron apareciendo de ella y que yo la fui disfrutando a morir, a morir, a morir, en la medida que uno se iba soltando y entregando a este personaje que era más allá de mí. Era que Ujú. ella tomaba decisiones propias en un minuto determinado y yo respetaba sus decisiones y me encantaban. Entonces, era un personaje muy bonito porque ya, más allá de la cantidad de tiempo que llevábamos trabajando, era un personaje que yo ni siquiera tenía que estudiar. Sabía que llegaba a agarrar el libreto esa mañana y iban a aparecer cosas tantas arriba del Sí. set. Y era entretenido porque era un personaje que era entretenido para los otros actores. Era un personaje que era invitador a que los otros también puedan relajarse y entregar. Entonces era un personaje súper entretenido. Para mí hay Ujú. un calor en el corazón por María Luisa. Y digo que para mí, mi primera impresión, yo cero Twitter, cero nada. Cuando de repente llegan mis colegas al principio y me dicen, flaca, le dicen Queen María Luisa. Y yo, sí, ¿qué es sí. eso? Sí. ¿Qué quiere decir? Me hablaban del Twitter, yo ni siquiera sabía lo que el Twitter era a esa altura de la vida. Mm. Yo no tenía ni Instagram. ¿Para qué decir Facebook? Porque eso no voy a tener nunca, pero no tenía ni Instagram. Tuve que crear un Instagram porque llegaba a los programas y me decían, ¿cuál es tu red social? Y yo decía, ¿qué es eso? Em, Entonces, claro, ahí creé mi Instagram y empecé y de hecho había una persona que creó un Instagram paralelo que se llamaba María Luisa Oye.
Y la Sí, gente la seguía hay porque pensaba que varios, era yo, sí, tenía muchos seguidores. hay Porque la gente varios, después sí. como que me bloqueó, parece. Porque yo le escribía, le decía, no, es que la gente como que me escribía mensajes y le decía que no es mío, no lo había visto, perdón. Claro. Em, pero sí, fue como, fue como un fenómeno que fue ocurriendo y que me fue Ujú, invitando a participar. Más bien María Luisa fue una invitación ujú. y Y un yo lo agradezco. personaje, Viviana, un personaje que tuvo una transición muy grande, o sea, partió primero, era como un poco la sombra del esposo, ¿no? Siempre sometida, sufrida, problemas con el alcohol, y de repente empieza no sé, empieza a subir, ¿cierto? Conoce, se reencanta, conoce el amor, le ponen el gorro, después vuelve a creer en el amor otra vez, y también comienza de esta chiquilla cuica, comienza a ser un poco más con los pies en la tierra también, ¿no? Y es como casi la matriarca ahí del cité. El O sea, pasaje. es del pasaje, o sea, es un cambio, pero estratosférico también, Es un muy rico, ¿para tránsito qué? lindísimo, era un personaje de un tránsito muy bonito. Entonces, en esa historia era imposible no engancharse, llamarla y entregarle todo. Yo digo que era como mi primer personaje libre de ego, yo a ella nunca le juzgué nada. Ella se quería enamorar, se enamoraba. Ella quería robar, robaba. Ella quería, yo no le discutía nada. Todo se lo entregaba y lo hacía al máximo. Entonces, que fue una experiencia muy bonita. Y es ese tránsito de ese personaje como que perdía todo, perdió todo, porque en un minuto perdió todo, todo hasta la hija. Cuando ya al fin que logró Sí, querer pues. a esa hija, se le moría la hija. Entonces era como un personaje que perdía tan todo y se encontró con que la única humanidad que la recogió fue aquello que ella, que cuando entró a ese pasaje, los trataba de rotos, y decía que por qué no la dejara ahí porque iba a quedar de onda roto. Y la gente se reía ante su palabra, en vez de ofenderse. Entonces, era, era ese personaje que la vida le enseñó a palos, y por lo tanto era un personaje que siempre era vulnerable. Y como siempre era vulnerable, siempre se mostraba, era como casi desatinada, como que decía lo que no tenía que decir, como Sí. que hablaba lo que no debía que hablar, porque era el pensamiento hablado, la cosa se le salía y la gente decía, ya la va a cagar, va a decir algo. Entonces, ese personaje que pasaba por ese ciclo tan grande, era muy bonito, porque era un personaje que pasaba de ser esta mujer cuica que se había casado en este lugar cómodo, con todos los dolores que arrastraba, a ser una persona que como ya había perdido todo, incluso el gran amor, porque hasta el gran amor se lo mata a la hermana, así era una cosa muy violenta. Entonces, es como ese personaje que se regenera de la nada. Por lo tanto, era dulce porque no tenía nada que perder. Entonces todo lo que venía era una bendición nomás. Y era esa perspectiva de que todo era agradecible de ahí en adelante, que era un personaje muy bonito, ¿no? Para uno Ujú. como actor era un tránsito bellísimo. Yo se lo agradezco a la Vero Saquel y su creatividad, ese personaje. ¿Ah? Sí. Yo, Oye, de hecho, yo cuando salí de esa teleserie, llamé a la Quena para agradecerle la oportunidad y llamé a la Vero para agradecerle la oportunidad, porque creo que era un personaje que era agradecible, para uno como actor era un personaje agradecible. claro, por supuesto. Y fue muy difícil, me imagino, soltarlo, porque eh, habían unas fotos que decían que te estabas preparando como para hacer la versión adulta de María Luisa. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no te vimos como la María Luisa adulta, como todos los fans de A ver, verdad ¿qué de pasó? te querían? Ahí pasó una cosa que se llamó decisión de producción de último minuto porque era costoso hacer a la María Luisa adulta, porque además había que usar unas cosas en la piel en que ellos no podían asegurar que no iba a dañar la piel a largo plazo, porque en general Ah, los implantes y cosas de la piel se usan claro, en cine, en que vaya a actuar con ellos 20 días. sí. La teleserie son meses y son grabar de lunes a sábado. Y la maquilladora de hecho dijo, o sea, estas son cuestiones que ya no va a poder usar más de 3 veces a la semana. O ya había que organizar un rotero en favor de poder usar a la María Luisa. Eh, y con honestidad para que yo llegara a verme de la edad que se necesitaba, delante del elenco que era mayor que yo, de hecho, porque acordemos que el elenco que eligieron para representar a los actores de la época, a la Carmen y a la Camila y los demás eran mucho más grandes que yo en Sí. la vida real. Por lo tanto, ese tránsito no solamente va a ser envejecerme 20 años, sino que de verdad verme ver
tercera grande edad. O sea, teníamos que llegar a un personaje que tenía que verse de 80. Y gracias a Dios todavía no me da para eso. Entonces fue una decisión muy de último minuto, ¿sí? Entonces para mí fue súper choqueante, yo quedé muy muda, porque fue una decisión de último minuto. Yo llevaba un mes preparando ese personaje y cuando terminamos la temporada a mí me llamaron a la oficina para decirme, vamos a preferir que lo haga alguien más. Y yo casi me muero. Pero obviamente uno actor se sube su dignidad, Sí. se toda puesta y se va para la casa con una sonrisa. Y reconozco que cuando llegué a mi casa me derrumbé. Yo cuando llegué a mi casa y me llamó la Carmen y me dice, me acabo de enterar, yo ahí me derrumbé. Me derrumbé porque no tuve la oportunidad de despedirme de ella adecuadamente, de la María Luisa, de decir, me quedan mis últimas 10 escenas con la María Luisa, la voy a disfrutar a morir. Era un personaje con el que yo vivía hacía 4 años, era parte de mi vida 4 años, entonces despedirme de ella fue duro, ¿eh? Fue un proceso demoledor saber que de la noche a la mañana ya no estaba. Quedaban 3, 4 escenas que eran súper duras porque eran una traición de la María Luisa, para mí, como actriz. Lo que yo iba a tener que decir como actriz en esas escenas era una traición a esa María Luisa que yo había construido. Y era duro llegar a hacer esas escenas, y eran flashbacks y el cuento, que era lo único que quedaba por grabar. Y yo reconozco que a mí me costó levantarme de la cama esos días para llegar a grabar esa escena. Me costó, para mí fue un sacrificio. Y la sensación ese día, porque en los actores existe una tradición que es que se aplaude tus últimas escenas y te entregan unas flores. Y ese día cerraban todos los que se iban del elenco, que no éramos pocos, y se les aplaudió a todos y se hizo ese cierre. Y yo me fui a mi casa sin el aplauso y sin las flores. Y fue esa sensación de dolor de la despedida tan brusca que fue devastadora. Yo, para mí, el día que me tocó ir a grabar mi última escena, que aplaudieron y las flores, yo las flores las dejé ahí, o sea, ni siquiera me las llevé. Porque para mí ese personaje se había acabado hacía 5 días y yo me había enterado después de que el personaje se había acabado. Entonces fue duro, fue una transición brusca, poco delicada, pero, pero entiendo también que esta es una producción que, si bien siempre se supo que iba a ser larga, era una producción que fue aprendiendo a ser larga sobre la marcha. Se cometieron muchos errores de ese tipo en el camino también. Hubo muchos actores que se enteraron en su última escena que no iban en la otra temporada. Era muy duro, el proceso de cambio entre una temporada y la otra siempre fue duro. Entonces, era como que de esperar que a uno también le iba a tocar. O sea, yo creo que era como crónica de una muerte anunciada, uno sabía que en algún punto iba a pasar, solo que yo llevaba un mes trabajando en producir ese personaje de 25 años más tarde, entonces no me lo esperé en ese minuto. O sea, Viviana, Había te habían agradecido, dicho... a lo mejor un llamado telefónico la noche anterior, Claro. dijera. Es que eso me llama la atención porque tú dices, lo estaba produciendo, o sea, a ti la producción te había dicho, sí, Sí, démosle, vamos con la nueva sí. temporada. Y te voy a decir una cosa, el Pipe también. Nosotros a la par trabajamos de verdad, a la par, juntos en tratar de producir ese personaje. De verdad. Oye, o sea, ¿y cómo hablaba este personaje, Viviana? Me imagino que una voz más desgastada, más grave, obvio. mantenía las muletillas. Había todo un trabajo que decía relación, porque la María Luisa era súper acelerada. Entonces, el trabajo iba en el cambio de ritmo de ese personaje. La vejez te hace estar En el más... de notar ese cambio de ritmo del personaje, que era súper atractivo como actor. Cuando a mí me lo plantearon, para mí fue súper atractivo. Cuando me dijeron, ahora vamos a hacer que la María Luisa envejezca, y dije, chucha, no, ¿qué voy a hacer? Porque pasábamos ese personaje que llegaba a trastabillar cuando se aceleraba y decía 60 veces una cosa, a tener que bajarle la velocidad a ese personaje. Pero era súper atractivo hacer eso. Era bonito. Lo que era difícil era llegar a maquillar a ese personaje. Porque obviamente, si bien es cierto que la gente flaca envejece flaca, entonces no era tan dramático, era difícil pensar que esta fisicalidad iba a llegar a esa edad. Entonces, para mí era más grande el desafío. Yo sabía que actoralmente, para mí la María Luisa era un personaje que yo conocía como la palma de mi mano. Yo tenía que ser más vieja la María Luisa y le iba a costar más sentarse y me iba a costar nada hacer eso. Claro. Pero llegar a que el físico fuera acorde a eso, La estética. y también podría haber sido modificable, a lo mejor por guión y libreto, y haberle hecho hacerse mucha cirugía y muchos botox,
y haberla puesto con un ojo chueco más bien que... Pero era un desafío que era bonito. Había ciertas cosas del libreto, de la pesadez que tenía con el personaje que iba a ser la Carmen, que para mí era doloroso cuando yo lo leía. Yo a mis actores les tengo un tremendo cariño. Nosotros éramos un elenco chiquitito, entonces éramos una familia, flaco, éramos una familia. Para mí, ser pesada con la Carmen iba a ser difícil. Pero como te digo, yo siempre dije, yo sé lo que hago yo con mis personajes, entonces sé que habría buscado cómo ser pesada sin ser pesada con la Carmen. Y habría sabido manejarlo. Pero a mí también me producía un poquito de angustia ese manejo. Entonces creo que las cosas tienen su curso y tienen su razón. Sí, a lo mejor si lo miro para atrás habría agradecido el llamado telefónico antes. pero me imagino que yo quiero pensar también que producción hasta último minuto lo trató de hacer. De más, porque igual porque era un personaje que era muy clave, era muy clave, muy difícil esa transición a cambiarla, y era el único personaje que pasaba, era el único actor que se conservaba siendo el mismo personaje, era el nexo. Entonces, yo creo que producción de verdad la jugó hasta último minuto. Lo que pasa es que en términos de costo y de realidad de lo que es una producción de televisión hoy día de las 2 de la tarde, era un costo muy alto. Implicaba que yo tenía que llegar a maquillarme. En general la producción parte a las 8, yo habría que llegar a las 7 de la mañana para estar lista para la producción. Solo poner los implantes en la cara era una hora de tiempo. Entonces, era en términos de realidad, para lo que es una producción dramática de ese horario, en la realidad de hoy. No estamos hablando de la época de oro de Llorana, en que las producciones y el maquillaje eran horas y nos enseñaban a hablar durante meses antes y nos enseñaban a bucear meses antes. Había una preproducción y un costo de la producción mucho más alto. O sea, para este tipo de producción hoy día era un sueño súper ambicioso. Y yo creo que nosotros con el Pipe pecamos de ambicioso y pensamos que lo íbamos a conseguir. Y la producción nos dijo, me encanta su buena voluntad de los dos, pero no es una realidad. No lo podemos hacer. Y a mí la Vania me explicó y me dijo, nosotros no podemos asegurarte el poder no dañarte la cara en un proyecto. Y para nosotros eso es incansable, me imagino, obvio. Y todo lo que generó este cambio de actriz y este cambio en el público, porque revolucionó las redes sociales, pero así, en tendencia Viviana Rodríguez era esos días. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver el trabajo de Cecilia Copurela? No, porque yo me vine de Chile, Ya. yo no alcancé a ver el trabajo de la Cecilia, vi algunas escenas que ponía la gente en Instagram, encuentro que era un desafío muy grande, Flaco. Si yo hubiera sido la Cecilia, les digo que no. Yo sé que la vara de la María Luisa era un personaje muy difícil, era un personaje muy querido, era un personaje muy característico además. Y ella no tuvo ni siquiera el tiempo para sentarse conmigo y que yo le dijera, yo te voy a enseñar a poner las manos, Cecilia, ¿cachai? ¿No? Claro. Entonces, era, así como a mí me avisaron, tú mañana no vais, a la Cecilia le dijeron, la próxima semana estáis grabando. Chuta. Fue así el traspaso. O sea, los otros actores tuvieron el tiempo de trabajar con su contraparte, que iba a ser su personaje. Yo no lo tuve, porque como nosotros no lo subimos hasta último minuto, ese mes de preparación que hubo en preparar a la María Luisa, hecho por la Viviana Rodríguez, lo perdimos de preparar a un actor que iba a ser a la María Luisa. Sí. Entonces, yo le saco el gorro, pobre. O sea, si yo hubiera sido la Cecilia, yo les digo, sobre mi cadáver hago ese personaje. O sea, no, estáis locos, me muero porque me va a reventar la gente. Sí, po. De hecho, mucha gente, Viviana, yo tengo familiares que ven la teleserie, y cuando vieron a Cecilia, con el respeto que como actriz ella nos merece, dijeron, oye, pero ¿qué hicieron con la Oye, con la María Luisa aquí? ¿Por qué la sacaron? O sea, ¿qué hace acá otra actriz con otra disposición también? Es bien complejo eso para el espectador. Obvio que es, obvio, y se resintió y se sintió, ¿ah? Y un público que lo sintió y lo dijo. Yo cuando a mí me mandaban los mensajes traté de meter el menos ruido posible porque yo creo mis proyectos, yo le tengo mucho cariño a Verdades Ocultas hasta el día de hoy. Entonces, cualquier cosa que yo dijera iba a poder sonar como que uno estaba apoyando lo que le estaba pasando al público y estaba hablando en contra de la producción.
Claro, y eso no Yo a está la bien. producción le tengo mucho cariño hasta la fecha. Entonces no, yo preferí callarme, desaparecer. No sabes la cantidad de veces que quise agradecer ese aplauso del público, porque creo que ese reconocimiento, eso que ocurrió cuando la gente se enteró, porque cuando yo salí, la gente no se enteró al tiro, Ujú. muy posterior que la gente supo que yo había salido del Sí, elenco, po. poquitito antes de que introdujeran los personajes nuevos. Sí. Entonces, y el canal lo mantuvo muy en reserva, un poquitito, porque yo creo que ellos también tenían que preparar el terreno para decirle a la Sí, gente, po. les vamos a sacar al personaje Y deben favorito. haber tenido miedo, probablemente. Yo creo que debe haber habido un poco de eso también, si la producción también tiene, o sea, tiene corazón, si todo el mundo tiene corazón. Entonces, debe haber habido ese susto de cómo hacemos esta transición sin matar al público que está esperando que aparezca ella. Y entonces yo reconozco que muchas veces tuve la tentación de poner un post y decir, agradezco. Yo reconozco que cuando la gente se enteró, los comentarios, las cosas, los comentarios que yo recibí en el Instagram, nunca en mi vida como actor pensé recibir un aplauso como ese. O sea, yo les tengo que decir que si hay un aplauso más bonito en la vida que ese, o sea, yo cuando terminé ese proceso dije, no tengo deuda alguna con mi carrera, puedo dejar de actuar. Esa fue mi sensación. Así de bonito fue ese abrazo que yo recibí. Yo de verdad en mi carrera completa, y te lo digo, siempre he recibido mucho reconocimiento, la gente quiere mucho a mis personajes en general. Yo en general me llamé por el nombre de mis personajes. La Viviana Rodríguez no existía, siempre existió el personaje antes que yo las odiaba un poco, por eso les tenía un poco de envidia. Pero con la María Luisa recibí un aplauso tan cerrado, tan bonito, que tuve muchas ganas de poner en las redes sociales y decir, no saben cómo agradezco lo que están diciendo. Lamentablemente agradecer lo que la gente decía era tirarse en contra del esfuerzo gigante que estaba haciendo la Cecilia. Y yo reconozco el esfuerzo de la Cecilia como un esfuerzo invaluable en un actor. Como te digo, es como que te lo digo que si a mí me hubieran dado ese desafío, yo habría dicho que no. Así como pasó con el personaje de la Carmen, cuando sacaron a la Carmen en la primera temporada, Sí, eso yo fue se lo dije a rarísimo. se lo dije a la Javi. Javi, yo presento aquí delante tuyo en este minuto todo mi respeto, porque encuentro que meterse en este zapato chino hay que tener cojones, como dicen aquí. Hay que tener los huevos, porque a la Carmen la gente la amaba. Entonces, te estabas entregando un personaje que te podían reventar por tratar de reemplazar a la Carmen, que era lo que iba a pasar con la María Luisa, que además tenía 4 años al aire. Sí, Entonces, cualquier cosa que yo hablara podía sonar como un boicot contra la Cecilia. Y yo encuentro Ujú. que tener las pelotas de la Cecilia, perdonen la palabra, había que tenerla. Y sí. yo se la respeto y se la admiro hasta el último intento que hizo con la María Luisa y que le dijeran que decía, no decía los oye, que tenía o no tenía sentido el humor de la María Luisa. Obvio que no, si ella tuvo que retomar un personaje en un día, y este era un personaje que yo ya construyendo 4 años. Exacto, o sea, eso es inédito también en la televisión chilena. Obvio, obvio. Era muy difícil el zapato chino en el que se metió. Entonces, tiene todo mi respeto y mi admiración, pero yo también entiendo la reacción del público, porque yo amaba a la María Luisa tanto como la amaba a la gente. Tanto y más, créemelo. Yo a ese personaje lo amaba. O sea, para mí ir a grabar era un placer. O sea, no había, bueno, siempre ha sido un placer grabar, porque Y se actuar creo que notaba, se notaba. Es es que actuar fantástico. es el trabajo más entretenido del planeta. O sea, yo nunca he sentido que yo he tenido que trabajar en mi vida. Yo le digo, yo tengo la cueva de decir que yo no he trabajado un día en mi vida. Pero la María Luisa era un placer. O sea, para mí llegar a ser ese personaje era y ponerse la ropa y yo me entretenía desde el minuto que la vestía. Era cómo le armaba, que era, y cómo armaba la Las coherencia del collar pulseras, que todo. iba a poner respecto de lo que iba a decir ese día. O sea, era así de armado. O sea, no había una cosa que era al azar en ese personaje. Y Sí, era muy bonito. Entonces, sí, obviamente que iba a causar un bajón el cambiar a ese personaje. exacto. Era difícil lo que se propusieron en ese momento. Viviana, ya nos acercamos al final de esta entrevista hermosa que hemos tenido hoy día contigo. Queremos preguntarte qué haces en Estados Unidos ahora, por estos días, qué proyectos se vienen para ti ahora, dónde te vamos a volver a ver. Mira, que se viene,
yo estoy aquí porque tengo un par de proyectos que me ofrecieron, de los que todavía no te puedo hablar ni porque tengo disclosures que no se pueden Sí, por tampoco supuesto. hablar. Proyectos que se han demorado un poco más de lo esperado, entonces estoy mientras tanto en otros contactos y en otras cosas, pero tengo un agente aquí que es mi sponsor en Estados Unidos en este minuto, y mi plan y proyecto en este minuto son los próximos 3 años aquí. Perfecto. Yo había un poco tomado la decisión de tomarme un largo sabático después de María Luisa y dejar la actuación por un rato, porque creo que uno cuando tiene que hacer un duelo grande de un personaje necesita un espacio. Sí. Yo necesitaba un espacio de silencio. Yo creo mucho en los procesos de vida y creo mucho yo creo mucho en la espiritualidad y creo mucho en los procesos de cambio y creo mucho en las oportunidades de esos cambios. Y yo lo dije en un programa, cuando me dijeron, ¿y ahora qué se viene? Yo dije, ahora se viene un proceso de silencio, porque creo que del silencio surgen las nuevas oportunidades. Y en ese silencio yo me vine huyendo de la cuarentena, de la segunda cuarentena que nos pusieron en Chile, que yo dije, no soy capaz de bancármela. Con el perdón de Dios, yo no me puedo bancar un año más encerrado. Necesito ir al cine. Necesito ir al cine. Entonces, como estábamos online, yo me vine un poco diciendo, necesito un espacio de poder salir, caminar, no pedir un permiso para ir al supermercado. Y en ese proceso fueron abriéndose oportunidades. Sin querer, me topé con Mario Kreuzberger y él, yo le dije, no, Mario, yo aquí estoy dispuesta a cerrar un poco ese ciclo en mi vida y servir café y buscar una cosa nueva. Y él me dijo, no. Y él me hizo un contacto que volvió a abrir esa chispita de decir, chuta, parece que no estoy todavía lista para colgar el traje. Parece que todavía no soy capaz. Y me ha pasado muchas veces que con la actuación digo, cuando pasan estos procesos así, digo, ya voy a colgar esto, no quiero más, no vuelvo a sufrir. Y hay otra cosita que te dice, no, todavía no. Entonces apareció un contacto que me hizo él, que fue clave y importante en decir, flaca, tengo esta tremenda carrera, no puedo todavía renunciar. No, por supuesto que no. Y ahí apareció un agente que me dijo, está esta posibilidad, saquemos las visas y tratémoslo. Y apareció gente mágica maravillosa en el camino y se fueron dando las cosas. Así que aquí estoy. A mi hija le apareció un colegio excepcional, que agradezco en el corazón. Entonces como que los procesos fueron diciendo, aquí hay una puerta y un canal y un camino que hay que intentar. No sé para dónde va la máquina, no sé qué es el camino, pero yo creo que cuando la vida te pone una cosita por delante, es por algo. Sí. Nunca sé, y es una cosa que he aprendido con los años de la espiritualidad, a que el outcome o el resultado no es algo que controla uno, sino que es lo que tú tienes ganas y lo que tú quieres y lo que pides, y el universo te va abriendo unos caminos nuevos. Y yo hace un rato quería una salida de vuelta, hace un rato quería aire, y se dio el año pasado. Y ya llevo un año acá, entonces, pero un año que fue de silencio, que dije yo ese silencio lo voy a respetar. Voy a ir haciendo el proceso, los contactos y las puertas que se fueron abriendo, pero ese silencio lo necesitaba, y lo necesitaba de verdad. O sea, decir, este es mi espacio en que yo vuelvo a mí, a mi persona, y vuelvo a esperar esa energía creativa para que ocurra lo que tiene que ocurrir después. Oye, ¿y esto será alguna pista? ¿Cine, televisión, streaming? Nada. No hay pista. Ni siquiera se puede saber por Porque dónde aquí se va. Es que aquí hay disclosures, gracias. Aquí hay Ya entiendo, disclosures. sí, por Y supuesto. los disclosures son Sí. severos, son Sí. severos. Ya. Entonces, pero cuando ya puede abrir el disclosure, les aviso, les digo, Listo. ya, bueno, ahora puedo contar. Pero por ahora hay disclosures y hay silencio. Ya. Bueno, Bueno. Viviana, te agradecemos enormemente por estar con nosotros hoy Sí. día, Reyes del Drama. De verdad que un honor poder entrevistarte porque te seguimos la carrera desde siempre. Entonces, genial. Con el Gracias, pelito fue un honor corto. estar acá, muy entretenido. ¿Ah? Sí, desde que tenías el pelo corto que te seguimos. Sí. Desde que estoy pelada.
Sí, O sea que son muy jóvenes, porque hice como 3 antes con el pelo largo. sí, Yo me acuerdo de sí, la Moira Spencer para adelante, todo. Todo, sí. todo. No, y ese pelo corto era maravilloso. Ese me lo hizo el Pato Araya. Maravilloso, yo amaba ese corte de pelo. Sí. Era difícil ser pelada, pero bueno. Sí. Viviana, te queremos pedir antes de terminar que en cierta forma le hagas un cariñito a los seguidores de Reyes del Drama y de Verdades Ocultas también, porque siempre hemos querido que María Luisa retome un poco la vida y qué es ¿Qué, lo que qué, diría qué quiere ella. que les diga, oye? ¿Qué quieren que les diga? No tengo en realidad mucha idea de qué les tengo que decir, oye, pero les voy a decir una cosa. La he hecho de menos a morir, a morir, a morir. Fantástica, regia, estupenda ella. ¿Qué le voy a decir a los chiquillos de allá que me están mirando? Oye, que les mando un beso gigante. Oye, disculpen por todo lo que no les pude decir a tiempo. Y achó, pero que a veces la vida es así, pues, oye, pero, achó. Pero bueno, aquí estoy de vuelta y cuando quieran, ustedes me avisan y yo les hago el show. Feliz, encantada. Adiós, oye. Buenísimo, muchas Maravilloso. gracias Viviana, te mandamos un tremendo cariñoso saludo desde acá, desde Chile, y ojalá te podamos ver pronto en alguna plataforma por ahí. Producción. Les estaré contando. Maravilloso. Un gusto y rico Un estar ahí abrazo. en Chile. Echo de menos Chile con el corazón. Muchas gracias. Un También abrazo, te echamos de Viviana, menos, que estés muy Viviana. bien. Un abrazo. Fíjate, Un abrazo, que estén bien. igual. Chao, chao. Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.